Antes de que sonaran las sirenas, antes de que las alianzas se tensaran y los titulares gritaran una guerra inminente, la Biblia ya había hablado. No como un libro de historia, sino como un mapa profético. Un mapa que no solo menciona a Israel, sino también a Persia, la nación que hoy conocemos como Irán. ¿Qué pasaría si el conflicto que vemos crecer día a día no fuera una sorpresa? ¿Y si ya estuviera anunciado capítulo a capítulo en las Escrituras? Una guerra que comenzó en los días de Abraham y que, según los profetas, culminará con un enfrentamiento global que cambiará el curso de la historia. Este no es solo un video más sobre política internacional, es un llamado a mirar con otros ojos, los de la fe, los de la profecía, los de quienes saben que Dios ya escribió el final desde el principio. Así que te invito, quédate, suscríbete y acompáñanos, porque lo que estás a punto de descubrir puede transformar no solo tu forma de ver el mundo, sino también tu lugar en él. Las raíces ancestrales de Abraham a Persia. Para comprender por qué Israel e Irán se encuentran hoy en lados opuestos de la profecía, debemos emprender un viaje que nos lleva mucho más allá de las fronteras modernas y los tratados rotos del siglo XX. Debemos retroceder en el tiempo, a través de las arenas del desierto, hasta un momento fundamental que moldeó el destino de las naciones. Un momento en que un hombre, elegido por Dios, tuvo dos hijos. Ese hombre fue Abraham, a quien Dios mismo renombraría como Abraham, padre de multitudes. Su historia comienza en el libro del Génesis. Imagina la escena: un hombre anciano, su esposa Sarai, también avanzada en edad y estéril, viven en una cultura donde los hijos eran la mayor bendición, la prueba de favor divino y la garantía de un legado. Pero sus brazos estaban vacíos, su tienda silenciosa. Y es en este silencio, en esta aparente imposibilidad humana, donde Dios irrumpe con una promesa que desafía toda lógica. En Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 3, Dios le dice a Abraham: «Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra». Esta no era una promesa ordinaria, era un pacto, una declaración unilateral y soberana de Dios. A Abraham se le prometió no solo descendencia, sino una tierra específica, y a través de su linaje, una bendición que alcanzaría a todo el planeta. Esta es la raíz del pueblo de Israel y, en última instancia, del Mesías. Pero los años pasaban. Abraham y Sara, ahora ancianos, seguían sin hijos. La duda, esa sombra que acecha a la fe, comenzó a crecer. En su impaciencia, en un intento humano de ayudar a Dios, Sara le propone a Abraham un plan. Le ofrece a su sierva egipcia, Agar, para que tenga un hijo en su nombre. De esta unión, nacida de la desesperación y el tiempo humano, no de la promesa divina, nace un hijo. Su nombre es Ismael. Abraham ama profundamente a Ismael. En Génesis capítulo 17, versículo 18, su corazón de padre clama a Dios: «Ojalá Ismael viva delante de ti». Pero Dios, en su soberanía, tenía un plan diferente, un plan basado en el milagro, no en la manipulación. Dios le aclara a Abraham que el pacto, la línea de la promesa, no pasaría a través de Ismael. En Génesis capítulo 17, versículos del 19 al 21, Dios dice: «Ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído, he aquí que le bendeciré, y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera.
12 príncipes engendrará, y haré de él una gran nación. Pero yo estableceré mi pacto con Isaac. 2 hijos, 2 destinos. Isaac, el hijo de la promesa, nacido milagrosamente de una matriz muerta. Ismael, el hijo de la carne, amado y bendecido por Dios con grandeza, pero a distancia del pacto central. De aquí surgen 2 linajes que marcarán la historia. Los descendientes de Isaac se convierten en las 12 tribus de Israel, el pueblo del pacto. Los descendientes de Ismael, por su parte, se convertirán en muchas de las tribus árabes que pueblan la península arábiga y más allá, naciones que hoy, en gran parte, forman el corazón del mundo islámico. La tensión, la hermandad y la rivalidad entre estos 2 linajes es una corriente subterránea que fluye a lo largo de toda la Biblia y la historia. Pero la historia de los orígenes de Irán no proviene de esta línea. Para encontrarla, debemos retroceder aún más a la era postdiluviana. En Génesis, capítulo 10, encontramos la tabla de las naciones, un registro asombroso de los descendientes de los 3 hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. Es el mapa genealógico de la humanidad primitiva. En Génesis capítulo 10, versículo 2, leemos sobre los hijos de Jafet, el hijo mayor de Noé. Entre ellos se encuentra un nombre clave, Madai. Los historiadores y eruditos bíblicos identifican a Madai como el antepasado de los medos, un pueblo antiguo y poderoso que habitaba la meseta iraní. Con el tiempo, los medos se fusionarían con otra tribu jafética, los persas, descendientes de Tiras, según algunas tradiciones. Juntos, medos y persas formarían uno de los imperios más formidables que el mundo haya conocido, el imperio medo-persa, el antiguo y glorioso origen de lo que hoy llamamos Irán. Así que ahora, capa por capa, el rompecabezas espiritual y ancestral se vuelve más claro. Israel e Irán no son simplemente vecinos divididos por la ideología del siglo XXI. Son, en un sentido profundo, descendientes de 2 líneas proféticas distintas. Israel, nacido de la promesa milagrosa a Abraham a través de Sem. Irán, con sus raíces en el linaje de Jafet, bendecido por Dios pero apartado del pacto específico de la tierra y la redención. Y aquí está el detalle que la mayoría de la gente pasa por alto. Ambas líneas fueron vistas por Dios. Ambas fueron incluidas en su divina arquitectura de la historia. Y ambas, de maneras muy diferentes, darían forma a la historia de la redención. Los descendientes de Isaac llevarían la promesa. Los descendientes de Jafet, incluyendo a Persia, y los descendientes de Ismael la pondrían a prueba. Y esa tensión, inscrita en el ADN mismo de estas naciones, no terminaría en el desierto, resonaría a través de los imperios, y un día convergería de nuevo en la profecía. Porque la historia no se detuvo con Abraham, solo era el comienzo. Persia como instrumento de Dios, el decreto de Ciro. Cuando hoy oímos el nombre de Irán, la mente evoca imágenes de amenazas nucleares, regímenes militantes y una amarga, inquebrantable enemistad con Israel. Pero para comprender la profundidad de la ironía profética, debemos despojarnos de estas imágenes modernas y viajar a un tiempo en que su identidad ancestral, Persia, jugó un papel asombroso y redentor en la historia del pueblo de Dios. Nuestra historia comienza en la oscuridad. En el año 586 a.C., una catástrofe nacional y espiritual se abatió sobre el reino de Judá. Nabucodonosor, el poderoso rey de Babilonia, tras un largo asedio, conquistó Jerusalén. La ciudad santa fue saqueada y quemada, pero el golpe más devastador fue la destrucción del Templo de Salomón. El templo no era solo un edificio, era el corazón palpitante de la fe de Israel, el lugar donde la presencia de Dios habitaba en la tierra. Verlo reducido a cenizas fue como si el propio pacto de Dios se hubiera hecho humo.
El pueblo de Judá, los sobrevivientes, fueron encadenados y arrastrados a cientos de kilómetros de distancia al exilio en Babilonia. Imaginen su dolor, imaginen el trauma, sentados a orillas de los ríos de Babilonia, como canta el Salmo 137, lloraban al recordar a Sión. Sentían que Dios los había abandonado. El pacto parecía roto, la promesa olvidada, pero Dios nunca olvida. Incluso antes de que la destrucción llegara, su voz ya había hablado a través de sus profetas, no solo advirtiendo del juicio, sino también prometiendo una futura restauración. A través del profeta Jeremías, Dios había declarado un límite de tiempo para el castigo. En Jeremías capítulo 29, versículo 10, el Señor prometió: porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. 70 años, una sentencia específica, una promesa de retorno. Y entonces, en el escenario mundial, surge una figura que cambiaría el curso de la historia. Un rey que no conocía al Dios de Israel, pero a quien Dios conocía por su nombre. Su nombre era Ciro el Grande, rey de Persia. Aquí es donde la profecía se vuelve asombrosamente precisa. Más de 150 años antes de que Ciro naciera, antes de que el imperio persa fuera siquiera una potencia dominante, el profeta Isaías habló de él con una especificidad que desafía toda explicación humana. Escuchen esto. En Isaías capítulo 44, versículo 28, Dios dice de Ciro: es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero, al decir a Jerusalén: serás edificada, y al templo: serás fundado. Dios lo llama mi pastor. Un rey pagano, un conquistador, es descrito con el mismo término de cariño y liderazgo que Dios usaría para el rey David, pero la revelación no termina ahí. En el siguiente capítulo, Isaías, capítulo 45, versículo 1, Dios va aún más lejos. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Han oído bien, Dios llama a este rey pagano su ungido. La palabra hebrea es Mesías, la misma raíz de la que obtenemos Mesías. No un sacerdote, no un profeta, no un israelita, sino un rey persa es llamado ungido por Dios para una tarea específica. Tal como lo profetizó Isaías, Ciro se levantó en el poder, unificó a los medos y los persas, y en el año 539 a.C. conquistó la aparentemente invencible ciudad de Babilonia, el mismo reino que había esclavizado al pueblo de Dios. La historia de la caída de Babilonia, con la escritura en la pared durante el festín del rey Belsasar, narrada en el libro de Daniel capítulo 5, es el cumplimiento dramático de esta transición de poder. Pero en lugar de oprimir a los pueblos conquistados, Ciro implementó una política sin precedentes. Creía que los imperios eran más estables si se permitía a los pueblos subyugados mantener sus costumbres y adorar a sus propios dioses. Y en el primer año de su reinado hizo algo impensable: liberó al pueblo judío. Los primeros versículos del libro de Esdras registran su asombroso decreto. Escuchen las palabras de un rey pagano reconociendo al Dios del cielo. Esdras capítulo 1, versículo 2, así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. No solo los liberó, sino que los comisionó y financió para que regresaran y reconstruyeran el templo. A través de Ciro el pueblo regresó. El altar fue reconstruido, el corazón de la adoración fue restaurado. Persia, este imperio extranjero fuera del pacto de Dios, se había convertido en un recipiente de la restauración divina.
Y esa es la paradoja que debemos entender. La misma nación, la misma tierra que hoy amenaza la existencia misma de Israel, una vez fue su libertadora, su benefactora, el instrumento elegido por Dios para cumplir su promesa. Pero aquí está la verdad más profunda: la soberanía de Dios nunca está limitada por la geografía, la etnia o la genealogía. Él levanta reyes y los derriba. Usa imperios, incluso los paganos, para cumplir sus propósitos. Porque la historia de la redención siempre ha sido más grande que cualquier nación. El ascenso de Persia no fue un accidente, fue un cumplimiento. Y Ciro no fue solo un conquistador, fue un instrumento profético, inscrito en el guión divino mucho antes de que su espada se levantara. ¿Qué significa eso para nosotros hoy? Significa que incluso nuestros enemigos pueden convertirse en mensajeros, que los planes de Dios no se ven amenazados por los cambios políticos, y que no importa cuán oscuras parezcan las cosas, Él sigue escribiendo la historia. Pero la historia de Persia no termina con Ciro, porque la siguiente generación enfrentaría un complot mucho más siniestro. Y esta vez no se trataría de liberación, sino de aniquilación. La reina Esther, salvación en el corazón del imperio. La gloria de Persia no se desvaneció tras la muerte de Ciro el Grande. El imperio se expandió, sus gobernantes se hicieron más audaces y opulentos, y Jerusalén, aunque reconstruida, permaneció bajo la sombra de su vasto dominio. Pero dentro de los muros del palacio persa, en la ciudad de Susa, se estaba gestando otra trama divina, una que, una vez más, determinaría el destino del pueblo de Dios. Esta vez, la batalla no era por la libertad de regresar a casa, sino por la simple supervivencia. Entramos en el reinado del rey Jerjes I, conocido en las escrituras por su nombre hebreo, Asuero. Su imperio era colosal, extendiéndose, como nos dice la Biblia, desde la India hasta Etiopía, abarcando 127 provincias. Imaginen el poder, la riqueza y la intriga política que llenaban sus cortes, y sin que él lo supiera, oculta detrás de las puertas doradas de su palacio, vivía una joven judía con una identidad secreta y una cita divina. Su nombre era Hadasá, pero el mundo la conocería como Esther. Esther no tenía pedigrí real, ni un trono que heredar, ni una espada que empuñar. Era una huérfana, criada por su primo Mardoqueo, y sin embargo sobre sus jóvenes hombros recaería el peso de toda una nación. La amenaza llegó en la forma de un hombre llamado Amán, un agageo. Este detalle es crucial. Los agageos eran descendientes del rey Agag de los amalecitas, un antiguo y acérrimo enemigo de Israel a quien Dios había ordenado destruir por completo. El odio de Amán por el pueblo judío era, por tanto, ancestral, profundo y satánico. Ascendido a la posición más alta en la corte del rey, Amán se llenó de orgullo. Exigía que todos se arrodillaran ante él. Pero Mardoqueo, el primo de Esther, un judío devoto, se negó a inclinarse ante nadie más que su Dios. Esta negativa personal encendió una furia genocida en el corazón de Amán. No le bastaba con castigar a Mardoqueo. Decidió exterminar a todo su pueblo. Con astucia y engaño, se acercó al rey Asuero. En el libro de Esther, capítulo 3, versículo 8, Amán le dice al rey: «Hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir». Convencido por esta calumnia, el rey le dio a Amán su anillo de sellar. Se emitió un decreto. Se echaron suertes, el pur, para determinar el día de la masacre. El decreto era ley, sellado con el sello del rey, irrevocable. En un día determinado, todos los judíos del imperio, hombres, mujeres y niños, debían ser aniquilados y sus bienes confiscados.
La noticia se extendió como un veneno por todo el imperio, sembrando luto y terror entre los judíos. Pero la providencia divina ya estaba en movimiento. Años antes, Esther, a través de una serie de eventos aparentemente fortuitos, había sido elegida reina. Su belleza la llevó al palacio, pero su propósito la colocó en el trono. Ahora su primo Mardoqueo le envía un mensaje desesperado, instándola a no permanecer en silencio. En el libro de Esther, capítulo 4, versículo 14, Mardoqueo pronuncia las palabras que han resonado a través de los siglos, un llamado al propósito en medio de la crisis, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Es una pregunta que trasciende el tiempo, con un miedo que paralizaba su corazón, pero con una fe que la impulsaba hacia adelante. Esther toma una decisión. Pide a su pueblo que ayune y ore por ella durante 3 días. Luego, desafiando la ley persa que prohibía acercarse al rey sin ser llamado, un delito castigado con la muerte, se presenta ante Asuero. El rey, en un acto de favor divino, extiende su cetro de oro, perdonándole la vida. Esther, con sabiduría, no revela su plan de inmediato. Invita al rey y a Amán a 2 banquetes. En el segundo banquete, con la tensión en su punto álgido, el rey le pregunta qué desea, y Esther finalmente revela la verdad. Revela su identidad judía, revela el complot de Amán para aniquilar a su pueblo. El rey se enfurece. Amán, aterrorizado, suplica por su vida a los pies de la reina, pero es demasiado tarde. El mismo día, Amán es ejecutado en la horca de más de 20 metros de altura que él mismo había preparado para Mardoqueo. La ironía divina es perfecta. Y como el primer decreto no podía ser revocado, se emite un nuevo decreto, también sellado con el anillo del rey. Este nuevo decreto autoriza a los judíos a defenderse, a luchar por sus vidas contra aquellos que intentaran destruirlos. Lo que siguió no fue solo una inversión política, fue una preservación espiritual. El pueblo de Dios se defendió y prevaleció. La liberación fue tan milagrosa que se instituyó la fiesta de Purim, celebrada por los judíos hasta el día de hoy. Esther no solo salvó a su pueblo de la destrucción, ella nos recordó y le recordó a ellos que incluso en el exilio, incluso bajo un gobierno extranjero, incluso cuando estamos rodeados de enemigos, Dios no está en silencio. Él teje los hilos de las circunstancias, posiciona a personas improbables en lugares de influencia y orquesta la historia para cumplir sus promesas. Todo el imperio se convirtió en el escenario para dar voz a una joven mujer, porque esa voz llevaría el sonido de la liberación. Y Persia, una vez más, se convirtió en el escenario de la intervención de Dios, pero esta liberación vino con una sombra, un recordatorio de que bajo la bendición de Persia también vivía la semilla de la amenaza, que lo que una vez sirvió de refugio también podía convertirse en un futuro campo de batalla. Porque la próxima vez que Persia se levantaría en la profecía, no vendría con un decreto real para construir o proteger. Vendría con misiles, con odio y con una promesa de borrar a Israel de la faz de la tierra. Y la Biblia lo vio venir. De aliado a adversario, el nacimiento de la República Islámica de Irán. La historia de Persia, la antigua Irán, una vez brilló con un propósito divino. Fue una nación que liberó al pueblo de Dios, reconstruyó su templo y protegió a Israel de la aniquilación. Pero la historia no es estática y la profecía siempre avanza. En algún punto del sinuoso camino del tiempo, Persia cambió, y lo que Dios una vez usó como un escudo, ahora se ha convertido en una espada. La caída del imperio persa a manos de Alejandro Magno en el siglo IV a.C.
dio paso a siglos de conquista y transformación. Griegos, partos, sasánidas, árabes, mongoles, otomanos, la tierra que una vez gobernó Ciro fue remodelada una y otra vez por las mareas de la historia. La conquista árabe en el siglo VII después de Cristo introdujo un cambio fundamental y duradero: el Islam. La antigua religión del zoroastrismo fue gradualmente reemplazada. Con el tiempo, la región desarrollaría una identidad islámica chiita distintiva, diferenciándola de la mayoría sunita del mundo árabe. Esta división teológica, que se remonta a una disputa por la sucesión del profeta Mahoma, se convertiría en un factor geopolítico crucial en la era moderna. Pero el momento decisivo, el evento que marcó el regreso de Persia al escenario profético, no como un aliado bíblico, sino como un adversario moderno, ocurrió en el año 1979. Fue el año de la Revolución Islámica. Durante décadas, Irán había sido gobernado por el Shah, Mohammad Reza Pahlavi, un monarca pro-occidental que mantenía relaciones cordiales, aunque discretas, con Israel. Su régimen era secular, autoritario y estaba respaldado por los Estados Unidos. Pero bajo la superficie de la modernización forzada y la riqueza petrolera, crecía un profundo descontento popular, alimentado por la desigualdad, la represión política y un fervor religioso que había sido subestimado. Esta ola de descontento encontró a su líder en una figura carismática y austera que había estado en el exilio, el ayatolá Ruhollah Jomeini. Jomeini no era solo un líder político, era una autoridad religiosa chiita que veía la monarquía del Shah como una marioneta corrupta de Occidente y una traición a los valores islámicos. En 1979, el Shah fue derrocado y Jomeini regresó triunfalmente a Irán. La monarquía fue reemplazada por algo nuevo en la historia moderna: una teocracia estricta, una república islámica arraigada en la ley chiita. Desde ese momento, el nuevo Irán declaró su misión no solo como una nación, sino como una fuerza espiritual revolucionaria. Y en el centro de su ideología, de su nueva identidad global, se encontraba un objetivo inamovible: Israel. Para los clérigos gobernantes de Irán, Israel no es simplemente un rival político, es visto como un impostor, una entidad sionista, un cuerpo extraño e ilegítimo implantado en lo que ellos consideran que debería ser tierra islámica. Irán no se opone meramente a la política israelí, niega el derecho mismo de Israel a existir. Esto no es una hipérbole teórica, está escrito en la Constitución de Irán. Se repite en los cánticos de sus líderes y multitudes: muerte a Israel y muerte a América, a quien llaman el Gran Satán, y se financia a través de miles de millones de dólares en apoyo de armas y entrenamiento para grupos terroristas que actúan como sus apoderados o proxies en la región. Grupos como Hezbollah en el Líbano, que posee un arsenal de más de 150.000 cohetes apuntando a Israel. Grupos como Hamas y la Yihad Islámica en Gaza, que lanzan ataques constantes, y los hutíes en Yemen, que desestabilizan el comercio mundial en el Mar Rojo. La estrategia es clara: crear un anillo de fuego alrededor de Israel. Y luego está la ambición nuclear, un programa que Irán insiste en que es pacífico, pero que el mundo observa con creciente temor, sabiendo que un Irán con armas nucleares, combinado con su ideología apocalíptica, podría cambiar el equilibrio de poder global y llevar la amenaza de aniquilación a un nivel completamente nuevo. Lo que comenzó como la alineación divina de Persia se ha transformado en la rebelión espiritual de Irán. Pero no deberíamos sorprendernos, porque la Biblia no solo registró el papel de Persia en la restauración de Israel, también predijo su papel en su futura oposición. El cambio de aliado a adversario no es solo histórico, es profético. Porque el Irán que vemos hoy no es un régimen aleatorio, es el despertar de un espíritu que la profecía ya había puesto en movimiento.
La pregunta que debemos hacernos no es cómo Irán se convirtió en el enemigo de Israel, sino por qué Dios permitiría tal reversión. Y aquí yace una verdad aleccionadora. A veces las mismas naciones que Dios usó una vez pueden ser permitidas levantarse de nuevo, no como protectoras, sino como instrumentos de juicio, de prueba, de cumplimiento profético. A menudo pensamos en la profecía como algo que está por venir, pero ¿y si ya estamos viviendo a la sombra de su desarrollo? Porque Irán, la antigua Persia, está a punto de reingresar a las páginas de la profecía de una manera dramática, y su próxima aparición no será sobre liberación, será sobre la guerra. La profecía de Ezequiel 38. La coalición final contra Israel. Mucho antes de que existiera un país llamado Irán, antes de la República Islámica, antes de los cohetes, las milicias y los temores nucleares, un profeta de Dios llamado Ezequiel recibió una visión. Estaba en el exilio, junto al río Quebar en Babilonia, entre un pueblo quebrantado y desesperanzado. Y allí Dios le abrió los cielos y le mostró el futuro. Y en esa visión se nombró a Persia. El capítulo 38 de Ezequiel es una de las profecías más misteriosas, detalladas y debatidas de toda la Biblia. Habla de un tiempo futuro, un día en los últimos años, cuando una gran coalición de naciones se levantará para invadir la tierra de Israel. No por razones puramente políticas, no por economía, sino para cumplir algo mucho más antiguo, una confrontación espiritual contra el pueblo elegido de Dios. Y en el centro de esa coalición, nombrada explícitamente, está Persia. Escuchen atentamente las palabras de Ezequiel, capítulo 38, comenzando en el versículo 1. Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. La profecía comienza con una figura extraña y críptica: Gog de la tierra de Magog. La identidad exacta de Gog ha sido objeto de debate durante siglos. Sin embargo, muchos eruditos bíblicos e historiadores asocian la tierra de Magog con la región al norte de Israel, a menudo identificada con partes de la actual Rusia, Turquía o las repúblicas de Asia Central. Gog no es una persona, sino un título, un líder de esta región. Pero lo que no es ambiguo es la lista de sus aliados. Continúa la profecía en el versículo 5. Persia, Cus y Fut con ellos, todos ellos con escudo y yelmo. Persia, el nombre moderno es Irán. Es el primer aliado nombrado en la lista, destacando su importancia en esta coalición del tiempo del fin. Junto a Persia están Cus, comúnmente identificado como la región de Sudán o Etiopía, y Fut, que se cree que es la actual Libia. Más adelante, en el versículo 6, se mencionan a Gomer y la casa de Togarma de los confines del norte, naciones también asociadas con la región de Turquía y Asia Menor. Observen el mapa. Es una coalición que forma un círculo casi perfecto alrededor de Israel. Un anillo de naciones que, en los últimos días, se unirán bajo el liderazgo de Gog para descender sobre la tierra de Israel. ¿Y cuál es su motivación? Ezequiel, capítulo 38, versículos del 10 al 12, nos lo dice: Así ha dicho Jehová el Señor. En aquel día subirán palabras en tu corazón, y concebirás mal pensamiento, y dirás: subiré contra una tierra indefensa. Iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente, todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas, para arrebatar despojos y para tomar botín. El motivo aparente es la codicia, invadir una tierra próspera y aparentemente desprotegida. Suena familiar. Piensen en el Israel moderno, un líder mundial en tecnología, agricultura e innovación. Una nación que ha florecido en medio del desierto.
y la profecía dice que invadirán en un momento en que Israel habita en seguridad. Esto podría referirse a una falsa sensación de seguridad, quizás después de un tratado de paz regional, o simplemente a la realidad de un país que, a pesar de las amenazas, vive, trabaja y prospera. Y el momento, la profecía lo repite, al cabo de años, en los postreros días, y dice que Israel será un pueblo recogido de entre muchos pueblos. Esto apunta claramente a un tiempo después de la diáspora, después de que los judíos fueran esparcidos por el mundo y luego regresaran a su tierra natal, un evento que ocurrió milagrosamente en el año 1948. Hoy vemos cómo se forman estas alianzas. Irán-Persia tiene una alianza estratégica cada vez más fuerte con Rusia, el principal candidato para Magog. Ambos apoyan al régimen en Siria, en la frontera norte de Israel. Irán financia sus proxies en un círculo casi idéntico al descrito por Ezequiel. Las piezas del tablero de ajedrez profético se están moviendo a sus posiciones. Pero la profecía de Ezequiel no termina con la derrota de Israel. Termina con la furia de Dios. Cuando esta vasta armada se lance sobre las montañas de Israel, Dios mismo intervendrá. En Ezequiel capítulo 38, versículos del 18 al 23, el Señor declara: «Subirá mi ira y mi enojo, porque he hablado en mi celo y en el fuego de mi ira, que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel, y litigaré contra él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. Y seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová». Esto no es una represalia militar convencional, es justicia divina. Un terremoto, confusión entre las tropas invasoras que se atacarán unas a otras, plagas y un juicio sobrenatural de fuego y azufre. Dios permite que las naciones se reúnan no porque Israel sea débil, sino porque Él quiere que el mundo sea testigo de lo que sucede cuando se levantan contra su pacto. Y Persia, Irán, estará allí, en primera fila, liderando la carga. Así que ahora debemos preguntarnos, ¿es lo que estamos viendo hoy una preparación? ¿Son el odio de Irán, sus alianzas, su alcance militar, parte de una cuenta regresiva ya escrita en las Escrituras? Porque Ezequiel no solo describió una guerra, describió un punto de inflexión, un momento en que Dios mismo interviene, no a través de la política, no a través de la negociación, sino a través del poder. Y a medida que las piezas se mueven a su lugar, nos vemos obligados a considerar, y si estamos viendo el comienzo de la visión de Ezequiel desarrollarse en tiempo real. Jerusalén, el epicentro del conflicto final. Si la guerra descrita en Ezequiel 38 es la ignición, entonces la chispa que incendia el mundo puede ser una ciudad. No cualquier ciudad, sino Jerusalén. Es más que una capital disputada, más que un conjunto de lugares sagrados para tres religiones. En la Biblia, Jerusalén es el latido del corazón de la profecía, el centro gravitacional de los planes de Dios en la tierra y el objetivo final de las naciones. A lo largo de la historia, muchos ejércitos han marchado hacia Jerusalén. Babilonios, persas, griegos, romanos, cruzados, otomanos, pero la Biblia es clara: la batalla final, el enfrentamiento culminante de la historia humana, no se librará por petróleo, por territorio o por ideologías políticas. Se librará por el trono del plan redentor de Dios. Y ese trono terrenal es Jerusalén. Las Escrituras nos dicen exactamente dónde ocurrirá este momento climático. El profeta Zacarías, que vivió en la época del regreso del exilio bajo los persas, recibió una visión del futuro lejano. En Zacarías capítulo 14, versículo 2, Dios dice:
porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Es la misma coalición de naciones que vimos en Ezequiel, ahora centrando su furia en la ciudad santa. Pero es en el versículo 4 donde la geografía se encuentra con la teología de una manera asombrosa. Hablando del día de la intervención divina, Zacarías profetiza: «Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio». Esto no es simbólico, es geográfico. El monte de los olivos, el mismo lugar desde donde Jesús ascendió al cielo después de su resurrección, prometiendo que volvería de la misma manera que lo vieron irse, según Hechos capítulo 1, versículo 11. Será el lugar donde Él regresará para confrontar a los ejércitos reunidos contra Israel. ¿Y quiénes son esos ejércitos? La misma coalición que vimos en Ezequiel: Persia, Gog y sus aliados. Naciones llenas de un odio inexplicable hacia Israel, naciones que la rodean hoy. Irán no ha sido sutil sobre su deseo. Sus líderes han prometido abiertamente liberar Jerusalén. Se refieren a Israel como el pequeño Satán, una plaga que debe ser erradicada. Patrocinan el terror no solo en nombre de la política, sino en nombre de una ideología religiosa retorcida que busca la dominación global. Pero lo que no ven en su ceguera espiritual es que Jerusalén no les pertenece a ellos, ni siquiera le pertenece a Israel en un sentido último. Le pertenece a aquel que puso su nombre sobre ella. En 2 de Crónicas, capítulo 6, versículo 6, en la oración de dedicación del primer templo, Dios declara a través de Salomón: «Mas a Jerusalén he elegido para que en ella esté mi nombre, y a David he elegido para que esté sobre mi pueblo Israel. He elegido Jerusalén para que en ella esté mi nombre». Si Dios la eligió, ninguna nación puede tomarla. Si Dios puso su nombre allí, ningún ejército puede borrarlo. El Monte de los Olivos no es solo una ubicación en un mapa, es la línea de falla entre los reinos de este mundo y el reino de Dios, entre lo que el hombre quiere y lo que Dios ha ordenado. Así que, cuando la atención del mundo se centre de nuevo en Jerusalén, cuando los proxies de Irán aprieten su control, cuando los misiles vuelen y los diplomáticos hablen de soluciones de dos estados o de estatus internacional, debemos recordar: esto no es nuevo, es cumplimiento. La batalla por Jerusalén es la batalla por la credibilidad de Dios. Y la palabra final no será pronunciada por las Naciones Unidas, ni por Washington, ni por Teherán. Será pronunciada por el Rey que regresa, cuyos pies se posarán sobre el Monte de los Olivos. La guerra espiritual, el príncipe de Persia y el espíritu del anticristo. No toda guerra es visible. No todo campo de batalla tiene fronteras de alambre de espino o se muestra en un mapa. Lo que vemos desarrollarse entre Israel e Irán hoy, las amenazas, las armas, las alianzas, es solo una parte de la historia. Es la manifestación física de un conflicto mucho más profundo. Porque detrás de cada imperio terrenal, detrás de cada ideología que se levanta en la historia, hay poderes invisibles en acción, y las Escrituras de vez en cuando descorren la cortina para permitirnos ver esta realidad. En el libro de Daniel, capítulo 10, encontramos uno de los pasajes más reveladores de toda la Biblia sobre esta guerra espiritual. El profeta Daniel, ya anciano, ha estado ayunando y orando durante 21 días, buscando entendimiento sobre el futuro de su pueblo. Finalmente, un ser angelical glorioso se le aparece, y este ángel le revela algo asombroso. Le explica por qué tardó tanto en llegar con la respuesta. En Daniel capítulo 10, versículos 12 y 13, el ángel dice: «Desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido».
Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Detengámonos aquí. El mensajero celestial fue retenido, no por un hombre, no por un rey físico, sino por el príncipe del reino de Persia. Este no era Ciro, ni ninguno de sus sucesores. Este era un ser espiritual, una autoridad demoníaca de alto rango asignada para influir y operar detrás del imperio persa. La oración de Daniel en la tierra desató una batalla en los cielos. Y si había un príncipe de Persia espiritual en aquel entonces, ¿quién gobierna detrás de Irán hoy? La Biblia deja claro que las naciones no solo están moldeadas por la política, la cultura y la economía, están influenciadas por fuerzas espirituales. El apóstol Pablo lo articula de manera inequívoca en su carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La guerra de Irán contra Israel no es impulsada únicamente por la ideología chiita, el nacionalismo persa o la ambición geopolítica. Está empoderada por algo más antiguo, más oscuro. El odio hacia Israel tiene raíces espirituales profundas. ¿Por qué? Porque Israel no es solo una nación, es un testimonio viviente de la fidelidad de Dios. Es una señal para el mundo de que sus promesas perduran, que su pacto es inquebrantable. Y para Satanás, el enemigo de Dios, no hay mayor amenaza que un pacto que sigue en pie. Es por eso que la furia de Irán arde de manera tan implacable, tan irracional a los ojos del mundo, porque la existencia misma de Israel, su supervivencia milagrosa a través de los siglos, su renacimiento en su tierra ancestral, es un recordatorio constante del Dios que no puede ser derrocado. Cada startup en Tel Aviv, cada cosecha en el Negev, cada oración en el Muro de los Lamentos es una declaración de que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob está vivo y es fiel. Y esto nos lleva a una realidad escalofriante, una que no podemos ignorar. En la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 18, las Escrituras nos advierten sobre el espíritu del anticristo, una fuerza, una influencia que niega al Padre y al Hijo, que se opone al reino de Cristo y que persigue a su pueblo. Este espíritu no es algo que aparecerá solo en los últimos días. El apóstol Juan dice que ya está en el mundo, se manifiesta en sistemas, en ideologías y sí, incluso en naciones que se enfurecen contra las cosas de Dios. La misión declarada de Irán de destruir a Israel es más que una ambición política. Es un reflejo de este espíritu. Un odio demoníaco dirigido a borrar la evidencia visible del pacto de Dios en la tierra. Pero he aquí lo que el infierno olvida. Cada flecha apuntada a Israel está, en última instancia, apuntada al carácter de Dios. Y cada intento de maldecir lo que Dios ha bendecido, como le sucedió a Balaam en el libro de Números, finalmente se revertirá. Porque los propósitos de Dios no son frágiles, son probados en el fuego. Y aunque la guerra espiritual ruge, el resultado ya está sellado. Así que, mientras vemos cómo se intensifica el conflicto, mientras Irán se acerca a las fronteras de Israel y los tambores de guerra suenan más fuerte, no vean solo naciones, vean la batalla detrás de la batalla. Porque la guerra que están presenciando no es solo física, es profética, es espiritual, y ya ha sido vista por los ojos del cielo. El llamado a la iglesia, vigilar y orar. Es fácil observar el conflicto global desde la distancia. Es fácil desplazarse por los titulares, sentir una punzada de preocupación, y luego seguir con nuestras vidas, pensando, eso está allá lejos. Pero si lo que hemos visto es cierto, si esto no es solo una guerra más, sino el desarrollo de la profecía, entonces la Iglesia de Jesucristo no está llamada a ser una observadora. Estamos llamados a tomar una posición.
no con armas de carne y hueso, no con la rabia de la política partidista, sino con claridad, convicción y oración. La Iglesia nació en Jerusalén. Fue en esa ciudad donde el Espíritu Santo descendió como fuego en el día de Pentecostés. Y es hacia esa misma ciudad que la profecía se dirige una vez más en su acto final. Este no es el momento para que el cuerpo de Cristo esté distraído, dividido o dormido. En el Salmo 122, versículo 6, se nos da un mandato claro y atemporal. Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Esto no es un gesto político para apoyar a un gobierno moderno. Es un acto de obediencia espiritual, porque orar por la paz de Jerusalén es orar por el cumplimiento del pacto de Dios. Es orar por la protección de su pueblo, tanto judío como árabe, atrapado en el conflicto. Es orar por la venida del Príncipe de Paz, el único que puede traer una paz verdadera y duradera a esa tierra. Orar por Jerusalén es alinear nuestro corazón con el corazón de Dios para la historia. Pero el papel de la Iglesia es más que la oración, es el discernimiento. No podemos permitirnos ver el conflicto entre Israel e Irán como un simple ciclo de noticias. Detrás de cada titular hay un temblor espiritual, y detrás de cada temblor hay una señal de que nos estamos acercando al momento en que los cielos se abrirán y el verdadero Rey regresará. La Iglesia debe despertar. Debemos ser la voz que le recuerda al mundo: esto no es caos, es convergencia. Es el cumplimiento de un plan divino establecido antes de la fundación del mundo. Y mientras el mundo se prepara para la guerra, nosotros nos preparamos para la venida del Señor. Así que pregúntate a ti mismo: ¿estamos mirando con los ojos abiertos? ¿O nos hemos vuelto insensibles, adormecidos por la comodidad, el entretenimiento y el ruido constante de nuestra cultura? Jesús advirtió a sus discípulos en el Monte de los Olivos que estuvieran atentos a las señales de los tiempos. Les dijo que cuando vieran estas cosas comenzar a suceder, levantaran la cabeza, porque su redención estaba cerca. Las señales no se están escondiendo, y la Iglesia tampoco puede hacerlo. La guerra entre Israel e Irán no acaba de empezar. Se ha estado construyendo durante generaciones, no solo en búnkeres militares o en cámaras políticas, sino en las páginas de las Escrituras, donde las naciones se levantan, los imperios caen y la profecía susurra sobre el choque final. Hemos viajado juntos a través del tiempo. Hemos visto cómo Persia, la antigua Irán, una vez sirvió al propósito de Dios, cómo un rey pagano llamado Ciro se convirtió en la mano de la restauración. Hemos visto cómo esa misma tierra, ahora llamada Irán, pasó de ser aliada a adversaria, financiando la violencia y pronunciando maldiciones sobre Israel. Hemos seguido el hilo a través de la visión de Ezequiel, la guerra espiritual de Daniel, el valor de Esther y la profecía del Monte de los Olivos, y aún no ha terminado. Porque esta no es una historia sobre Irán o Israel solamente. Es una historia sobre el pacto de Dios, un pacto que no puede romperse, una promesa que no será borrada, un plan que no se doblegará ante la furia de las naciones. En el Salmo 2, las Escrituras hacen una pregunta retórica. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra, y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Y la respuesta llega rápidamente: el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Porque no importa cuán fuerte grite el mundo, no importa cuán amenazantes sean los ejércitos, los propósitos de Dios permanecen firmes. Sí, Irán puede levantarse. Sí, Israel puede estar rodeado. Sí, los días venideros pueden sacudir la tierra, pero el resultado nunca estuvo en duda. Al final, toda guerra terminará, todo régimen caerá, y quedará un solo rey en pie.
no elegido por hombres, no derrocado por revoluciones, no temido por sus enemigos, sino adorado por toda la creación. Así que, mientras cerramos este viaje, permíteme preguntarte, ¿estás observando las señales? ¿Estás discerniendo la estación? ¿Estás listo? Si este viaje ha abierto tus ojos a la hora profética en la que vivimos, si has sentido el peso de lo que se está desarrollando, te invito a no quedarte solo. No eres un espectador aislado. Eres parte de una comunidad global de creyentes que están observando, discerniendo y orando. Te invito a unirte a nosotros. Suscríbete a este canal para continuar explorando las verdades profundas de la palabra de Dios. Comparte este video con aquellos que necesitan entender el panorama completo para que el miedo sea reemplazado por la fe. Y sobre todo, ora con entendimiento, ora con urgencia, ora con esperanza, porque la guerra puede estar escrita, pero la forma en que respondemos, nuestro papel en este acto final de la historia, todavía se está escribiendo hoy, y nuestra respuesta importa.